bienvenidos queridos telespectadores, una semana más a Prólogo, este programa de Gran Canaria Televisión, donde damos difusión a las novedades editoriales que van saliendo en lengua española. Hoy no vamos a hacer lo que habitualmente hacemos, que ponemos algunos de los países hispanoamericanos donde sacamos la lista de los libros más vendidos, porque vamos a hacer un pequeño homenaje, como pasó el 23 de abril, el Día Internacional del Libro, pues a conmemorar esa efeméride, ¿no? Y ahí tenemos las imágenes de William Shakespeare y de Miguel de Cervantes, que aunque no murieron el mismo día, que se supone que es el 23 de abril, pero bueno, se ha hecho ahí un pequeño apaño para que pueda celebrarse en conjunto. Hoy tenemos con nosotros un lujo de invitado, la verdad que es un auténtico placer tenerla aquí, habitual ya de Gran Canaria Televisión, porque ha venido también a otros programas, entre otros pues el de nuestro compañero José María Yasso en Espacios para Hablar. Y tenemos pues a don Manuel Lobo Cabrera, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Las Palmas, es rector de la misma universidad y lo tenemos nosotros aquí hoy. Don Manuel, bienvenido a su casa. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a ti y a los espectadores. Muchísimas gracias, don Manuel, por atender una vez más nuestra petición y nuestra llamada. Hoy venimos a presentar con don Manuel, o él viene a presentar, su libro de El Cabildo Catedral de Canarias y el de Anne Zoilo Ramírez, la última publicación de una obra ya fecunda y de don Manuel, en fin, que sería inabordable, ¿no? Don Manuel, vamos a empezar por la primera parte del título, El Cabildo Catedral. ¿Qué es el Cabildo Catedral? ¿Qué representa? Bueno, vamos a ver. El Cabildo Catedral se establece en Gran Canaria, en Las Palmas, desde el momento en que el obispo Frías le solicita a los Reyes Católicos el traslado de la diócesis desde una isla de señorío como era Lanzarote a una isla de realengo, claro, que era Gran Canaria. Porque entendía además que, de acuerdo con la propia política real, debía estar asentada en un realengo, porque la diócesis de Canarias tiene la característica de que es una diócesis de patronato regio, es decir, donde los reyes pues tenían que presentar, tenían el acto de presentar al Papa las personas que querían que eligiesen para obispo. Bien, dentro de la diócesis había dos figuras, una figura externa, que era el obispo, claro, y que se mantiene hasta la actualidad, porque a lo largo de la historia de nuestra diócesis, más de 5 siglos, solamente hemos tenido un obispo canario, es decir, don Manuel Verdugo. El resto de los obispos no han sido de Gran Canaria ni de Canarias, sino han sido foráneos, nombrados por la Santa Sede, y que además se sigue haciendo pues con las mismas características muchas veces, con un acto de presentación de acuerdo con el concordato que tiene el Estado con la Santa Sede. Esa era una figura, y la otra figura era el Cabildo Catedral. Ambos eran los que cogobernaban, por decir de alguna manera, la diócesis. El Cabildo Catedral era necesario, porque en los momentos en que la diócesis estaba vacante, era el Cabildo Catedral quien se encargaba justamente de regir los destinos. Es cierto que había algunas competencias que no podía llevar el Cabildo Catedral, que eran propias o inherentes al obispo, como eran, por ejemplo, el otorgar el sacramento de la confirmación. Mientras que los obispos eran foráneos, el Cabildo Catedral, en los primeros momentos, indudablemente, fue conformado por personajes que no eran canarios, claro, que eran de la península, preferentemente eran andaluces, pero a medida que fue avanzando el siglo XVI, ese cabildo se fue formando por personas nacidas en las islas, ¿no? Lo que se llamaban los pilongos, que eran aquellos que eran hijos de la pila. De la pila. Pues bien, y por lo tanto ese era un contrapeso. Mientras que el obispo era una figura individual, una figura jurídica, el cabildo era un órgano colegiado, que tenía al frente a un deán, y luego se conformaban por 3 arcedianos, el de Fuerteventura, el de Gran Canaria y el de Tenerife, por una serie de canónigos, que además muchos de ellos tenían otros cargos, como eran mayordomo de la fábrica, claro, hacedor, y luego estaban los racioneros.
Eso era y ese órgano era junto con el obispo, puesto que el obispo presidía, cuando el obispo estaba aquí, presidía el Cabildo Catedral, si no lo presidía el deán, ese órgano pues era justamente el que administraba la diócesis en líneas generales, ¿no? Sí, sí. Tanto en lo religioso Como en lo económico. como en lo económico. Sí, y han tenido una importancia que ahora, don Manuel, nosotros no calibramos bien en la sociedad actual, no la calibramos bien, pero en la Edad Moderna del siglo XVI era un órgano vital en el gobierno Sí, de la sí, bueno, era vital y era muy importante, Muy importante. además. Todavía el Cabildo Catedral sigue existiendo, Sí, 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 sí. pero yo lo que sí, por ejemplo, le digo a los telespectadores que si quieren oír canto gregoriano magnífico, que se acerquen a la catedral a las 9 de la mañana, que están los canónigos pues cantando sus cantos, ¿no? Yo a veces paso por allí por la catedral y si es a esa hora entro, me siento un ratito, con lo cual también me permite relajarme y me gusta Sí, deleitarme claro, con la claro. música religiosa. Sí, además luego hablaremos de la capilla de música, que también eso es una parte, ¿no? Porque tiene su historia, ¿no? Y don Manuel, ¿cómo se conformaba en la sociedad canaria el Cabildo Catedral? ¿Qué grupos sociales realmente y qué estatus tenían Bueno, vamos a ver, el estatus era un estatus importante, tanto desde el punto de vista social como económico. Porque claro, todas las familias aspiraban a que alguno de sus miembros Claro. formara parte del Cabildo Catedral. Es decir, primero porque tenían unas rentas aseguradas. De ahí cuando se habla de prebendas o se habla de canonjías, pues de manera figurada se está recordando al Cabildo Catedral. Es decir, ellos recibían unas rentas que recibían muchos de la corona, pero otros lo recibían a través de un impuesto que tenía la Iglesia, que era muy importante, que era el diezmo, que se percibía anualmente. Ese diezmo se dividía en tres partes. Una tercia parte le correspondía al obispo y otra tercia al Cabildo Catedral. El Cabildo Catedral luego distribuía pues eso, que era una cantidad importante y abultada, entre los miembros que componían el Cabildo. Por lo tanto, eran unas figuras destacadas. Además, vivían en el centro, en el núcleo más importante que tenía la ciudad, porque casi todos vivían en el entorno de la Plaza de Santa Ana. Claro, Es decir, centro. estaba allí el Palacio del Obispo, se construye desde el siglo XVI, aunque fue incendiado luego en 1599 por los holandeses, pero todas las casas que rodeaban la plaza eran casas de miembros del Cabildo Catedral, por lo cual estaban en el cogollo, en el núcleo, Sí, sí. digamos, más importante que tuvo la ciudad durante siglos, que era la Plaza Mayor. Sí, e incluso don Manuel se les amonestaba si se iban digamos, a los extrarradios de la ciudad, es decir, había incluso amonestaciones. No, sí, porque normalmente la propia, Y en una de las normas que establece la reina Isabel, en los primeros momentos establece que vivan cerca, Claro, que claro. obliga a que vivan cerca de la catedral. Sí, luego hablamos un poco. ¿Y cómo se accedía, no? Pues había tortas para entrar en el Sí, Cabildo. bueno, pero bueno, había tortas, pero vamos a ver. Los primeros ya venían formados, fueron los que llegaron de la península, Claro. ¿no? Pero los que se forman aquí, primero ellos entran y tienen que hacer estudios. Hacen estudios casi todos en la catedral, porque la catedral tenía una una cátedra de gramática, donde se les enseñaban Exacto. pues, elementos que son muy importantes y que se han ido desapareciendo de la educación, como era pues la retórica, la oratoria, que son pues elementos muy importantes latinidad. al margen de que tenían que saber lenguas clásicas. Cuando terminaron los estudios aquí, que podían llegar, pues tenían que ir a una universidad peninsular. La mayor parte de los canarios de aquella época que estudiaron fuera, pues lo hicieron en universidades pues, de primera línea, como eran Salamanca, Coimbra, Valencia, Bolonia, bueno, y ahí se formaban. Y luego, en muchos de los casos, accedían, además de licenciados, la mayor parte eran licenciados en leyes, pues, o en teología, leyes o teología Claro, era claro. lo que combinaban. Pues luego pues, se doctoraban, muchos eran doctores por esa universidades tan afamadas, y algunos incluso pues, eran indígenas. Por ejemplo, el famoso Hernando Díaz de Vera era indígena, guanche de Tenerife, por los cuatro costados, era
nieto del Mensei de Adeje, y como tal ocupó el puesto de arcediano de Tenerife, y además llegó a un cargo importantísimo dentro del Tribunal de la Inquisición, como fue consultor del Santo Oficio. Junto a él, luego fueron apareciendo figuras muy destacadas, como era, por ejemplo, Luis de Morales, que era pues un hombre culto, con una biblioteca que tenía pues las principales, y ya estos son naturales de la tierra, criollos, como yo les digo. Tenía una biblioteca de primera línea donde se conjugaban pues las obras renacentistas con las obras clásicas. Otro era Bartolomé Cairasco de Figueroa, nuestro primer gran poeta, ¿no? Igual, o sea, se puede emular Cairasco con Lope de Vega. Lo que pasa es que Cairasco tuvo la fortuna o la desgracia para él de quedarse en Canarias, y Lope de Vega pues estaba en Madrid, pero bueno, el propio Lope de Vega le dedica unos versos a Cairasco en donde lo admira exactamente por el tipo de composiciones que hacía Cairasco. Además, Cairasco significa significa pues la consolidación de lo que era nuestra sociedad, Claro. porque Cairasco era, por un lado tenía sangre italiana, tenía sangre conversa, judaica, por parte de su madre, pero tenía sangre indígena también. A partir de su abuela, que era una indígena de La Palma. Y Cairasco es el primero que define algo tan importante como es qué es ser canario. Cairasco canta las excelencias de su isla, y Cairasco además introduce, lo que indica que lo sabía, introduce en muchas de sus obras diálogos entre los personajes en guanche, lo que indica que sabía perfectamente la lengua. Él pone a hablar a Doramas y lo pone a hablar en una de sus representaciones en guanche. Con lo cual estos son los personajes. Luego está Ambrosio López, que era también otro personaje interesantísimo de ese Cabildo Catedral, que fue un gran músico y un compositor interesante. Por lo tanto, ese fue el Cabildo Catedral que se fue creando a lo largo del siglo XVI, hasta que al final quedó conformado por personas nacidos en las islas. Sí, además Cairasco, efectivamente, don Manuel, condensa todo, además condensa el espíritu del Renacimiento, que no fue ajeno también a la configuración del Cabildo Catedral, porque él tenía después su tertulia, ¿no? Una tertulia literaria de las primeras que hubo en el archipiélago, la tertulia de Apolo Delfo. Exactamente, ¿no? La tenía en su casa, en los jardines de su casa, que justamente eran donde hoy está el gabinete literario, en aquella esquina de la calle Malteses, junto con San Francisco, tenía Cairasco su casa y su jardín. Sí, luego pues también intervino durante la invasión de Van der Does, él es el que va a negociar. También fue como si dijéramos el interlocutor entre los dos bandos, porque sabía lengua, sabía idioma. No solamente sabía lenguas clásicas, sino posiblemente sabía francés e inglés. Claro, un hombre brillante, y efectivamente, además, don Manuel, en su obra él refleja y pone en valor la cultura, digamos, de los naturales canarios, los pone en el mismo. Por eso digo yo que Cairasco es la esencia de lo que es ser canario, porque él eso lo señala. O sea, si leemos entre líneas, él señala que es ser canario. Sin menoscabar ninguna... No, sin menoscabar nada, pero él es el primero que habla de que somos un pueblo mestizo. O sea, y él es el ejemplo más claro. Y es como cuando yo les digo a mis alumnos pues que somos pues parte de un montón de grupos humanos, y pregunté, ¿y toda esa gente dónde está? Yo le digo, mírenme a mí un poquito y se podrán hacer una idea, ¿no? Efectivamente. Don Manuel, y entonces entramos también ya en la figura de don Zoilo Ramírez, uno de los deanes históricos, ¿no?, más clásicos, ¿no?, de la historia del Cabildo, ¿no? ¿Quién fue don Zoilo Ramírez? Vamos a ver, don Zoilo Ramírez, yo, digamos que empecé a intimar con don Zoilo en el año 78, en que me encontré su testamento, un testamento riquísimo, porque claro, tenemos la idea de los testamentos, cuando hablamos de testamentos la gente piensa en los testamentos actuales. Claro. Los testamentos actuales no tienen nada que ver con los testamentos de aquella época. Los testamentos actuales es un formulario donde uno va al notario y el notario tiene preparado. Los testamentos eran una especie de confesión a tumba abierta. Exacto. Y en esa confesión a tumba abierta, pues don Zoilo, pues primero declara lo que es su convencimiento
como católico y como cristiano, pues no debemos olvidar que este personaje también, que no es canario, es sevillano, llega a Canarias a fines del 15 como paje del obispo don Miguel López de la Serna. Así es como él llega aquí a las islas. Y curiosamente es nieto de un arcediano, del arcediano de Reina, de la Catedral de Sevilla, es decir, que había tenido pues con una señora al padre de don Zoilo. La madre de don Zoilo es conversa, con lo cual incluso la Inquisición empieza a ondear, o sea, don Zoilo no era un personaje de sangre limpia, es decir, no era cristiano viejo. Sí. Lo que sucede es que, como don Zoilo vive pues fines del 15 y toda la primera mitad del siglo XVI, pues todavía no se había impuesto la limpieza de sangre. Eso es lo que realmente le salva. ¿Por qué me preocupo yo por este personaje? Porque, bueno, yo creo que la historia de Canarias sabemos bastantes cosas. Afortunadamente se ha avanzado en el conocimiento de nuestra historia y sabemos, pues, la población, la economía, la sociedad, pero muchas veces descuidamos las personas. Claro. Las personas que jugaron además un papel destacado a lo largo de esta historia, claro, no podemos estudiar a todos y cada uno, pero hay figuras muy destacadas que además fueron muy importantes. Y don Zoilo fue un personaje bastante importante, no solamente desde el punto de vista de su ascenso, de su carrera eclesiástica, sino también como un personaje de la sociedad y como un personaje además que se preocupa de esa sociedad que no era la suya, pero que la hizo suya. Porque claro, don Zoilo llega aquí como paje de un obispo, el obispo se muere, y don Zoilo entonces pues se queda. Estudia aquí, imagino como paje pues tendría 12 o 13 años, estudia aquí y luego realiza sus estudios en Sevilla. Y se trae a su familia, se trae a sus padres, que tienen además que ver, su madre tiene bastante que ver con una advocación de Telde, que es Nuestra Señora de la Antigua. Es la madre de don Zoilo la que trae de Sevilla esa advocación, y esa advocación solo se encuentra en la Catedral de Las Palmas, donde hay una capilla de Nuestra Señora de la Antigua, de la cual don Zoilo era el patrono, y la ermita de Nuestra Señora de la Antigua, que es lo que hoy conocemos como el barrio de San Francisco. Ese era el barrio, y así lo recoge incluso Torriani a finales del siglo XVI, cuando hace el plano de Telde. La primera imagen que tenemos de Telde habla de, pues esta advocación la trae esta familia a Canarias. Y luego, pues además él lo que hace, no solamente se preocupa de esto, sino se va a preocupar de su familia. Su familia se va a convertir en una familia importante, los Ramírez, que además pues casan con figuras destacadas, por ejemplo, una sobrina de don Zoilo, pues casan ni más ni menos que con el conde de La Gomera, con un mercader genovés importantísimo. Otro sobrino Zoilo llega a ser regidor del Cabildo, Ana Ramírez, pues entronca con la familia Mujica Siberio, y de ahí pues son ellos, Miguel Mujica fue alférez mayor de Gran Canaria, y ese matrimonio pues hace que luego el alferazgo a través de ese matrimonio pase a la familia condal, con lo cual luego se teje. Pero además don Zoilo tiene otra ventaja, y es decir, que en el momento de su muerte se acuerda primero de sus servidores, puesto que en esa declaración póstuma que se hace había como dos confesiones. Una confesión ante Dios, que se hacía con el cura, y una confesión ante el mundo, que se hacía a través del propio testamento, ¿no? Y ahí don Zoilo, pues por ejemplo, que era un personaje importante, destaca pues cuáles son sus bienes. Sus bienes eran muchos, repartidos no solamente en Las Palmas, sino en Agüime, en Telde, en Aruca, etc. Bien, ahí él tiene una playa de esclavos, es de los personajes que más esclavos tenía en la época, llegó a tener 12 esclavos. Pero curiosamente a todos los libera en el momento de testar. A algunos los libera de manera gratuita y a otros los libera con obligaciones.
pero que eran obligaciones a lo mejor de servir a sus sobrinas pues un año, un tiempo y tal. Pero la parte importante que tiene don Zoilo es que va a dejar unas mandas, una dedicada a los pobres, en donde pues manda que por Semana Santa a un número determinado de pobres se les reparta una cantidad de dinero de sus bienes. Y por otro deja una manda que ha durado en Gran Canaria hasta el siglo XX, que era dotar a doncellas pobres y solteras, porque era un requisito en aquella época que para casarse había que, en algunos casos no sucedía, puesto que los maridos podían solventar si efectivamente estaban enamorados, pero en otros casos la novia tenía que aportar una dote al matrimonio. Y don Zoilo deja justamente eso para casar todos los años, una dote que perduró hasta el siglo XX. Uh-huh. Sí, y don Manuel, ha hablado usted ahora precisamente de la importancia, claro, de la familia de Zoilo Ramírez que vienen de Sevilla, ¿no? Los vínculos, a mí se me antojan, esenciales entre Las Palmas y Sevilla, ¿no? Incluso de la... Claro, los estatutos de Las Palmas claro, son de Sevilla. Exactamente. Cuando se constituye el primer cabildo de la diócesis, de esta nueva sede, porque bueno, ya había un cabildo en Lanzarote, el obispo Frías lo constituye y se celebran sus estatutos en la Catedral de Sevilla. Y es luego, a partir de ahí, pues hay todo ese entronque. O sea, Sevilla no cabe duda de que tiene una influencia importante, Andalucía, en muchas cosas, no solamente en esta, sino también, pues por ejemplo, en muchas de las ordenanzas que se establecen en la ciudad en la isla de Gran Canaria, pues son copiadas de Sevilla, también de Ávila. Algunas, por ejemplo, tienen que ver con Ávila, pero la mayor parte son andaluzas. Y luego, bueno, pues hay una serie también de elementos tradicionales en otros aspectos que tienen que ver directamente con Andalucía, ¿no? Sí, incluso sí, perdón, no. Aunque también tenemos mucha influencia portuguesa. También, por supuesto. Sí, pero decía, por ejemplo, incluso hasta la colonia portuguesa, ¿no? Que originalmente Sevilla era fortísima y después de alguna manera se traslada aquí y precisamente don Zoilo Ramírez también tiene que ver con esa familia genovesas, ¿no? Por parte de padre. Sí, claro. Por parte de abuelo. Por parte del abuelo, vale. El abuelo era un mercader genovés que con lo que había adquirido. El abuelo además era un personaje interesante porque el abuelo tenía conocimiento de Canarias desde tiempo anterior, porque fue árbitro en las cuentas que tenía que rendir el adelantado ante los reyes de la conquista de La Palma y de Tenerife. Con lo cual, este personaje, el arcediano de Reina, junto con Francisco de Riverol, fueron los dos árbitros que nombró la corona. Esto hace que, bueno, claro, él tiene ascendencia conversa por una parte, pero también genovesa por la otra. Y esto hace que él tenga unos vínculos muy importantes con la colonia genovesa radicada en Las Palmas, ¿no? Con la cual tiene negocios. Don Zoilo llegó a tener un ingenio azucarero que compartía al 50% con un genovés que era Damián de Azuaje, que es el ingenio que estaba en el Barranco de Azuaje, porque claro, el nombre de Azuaje viene de este personaje que tuvo allí su ingenio azucarero. Sí, además los genoveses, parte fundamental también incluso de la empresa colombina y particularmente... Sí, claro, Riverol fue uno, juntamente con lo que aportó la corona y lo que aportó la iglesia, de los que aportó dinero a la conquista de Gran Canaria, ¿no? Y luego Riverol tenía conocimiento de Cristóbal Colón y Colón acudió a él, y él fue uno de los que también aportó capitales para armar la empresa del descubrimiento. Don Manuel, también hemos hablado un poco de que él tenía, digamos, el origen converso, ¿no? La importancia de los judíos y de los conversos en general en la sociedad, digamos, de la España del siglo XVI, pero también en la Canarias del siglo XVI, ¿no? Que además son los Hombre, vamos a ver, Canarias se le presentaba a los conversos como una tierra... de provisión. De provisión, porque claro, en la península, aquellos judíos que se habían convertido a la religión católica para no
tener que exiliarse, porque claro, si no tenían que irse, aquellos que no se convirtieron, claro, pero ellos seguían Como la familia de Spinoza, por ejemplo. claro, pero ellos seguían practicando, ellos seguían Claro. practicando y claro, y aquí no los conocía nadie, con lo cual también era una manera de escapar del control. Claro, lo que pasa es que ellos tenían un problema que no está el problema, realmente. Ellos, de acuerdo con su religión, tenían una serie de normas que era fácil descubrirlo. Primero porque se lavaban. Los judíos se lavaban todos los sábados. El Sabbat era su día sagrado. Los castellanos no se lavaban, pasaban meses sin lavarse, con lo cual, indudablemente, un judío se notaba, porque olía limpio, y los castellanos, pues, olían a perros, ¿no? En segundo lugar, porque limpiaban sus casas también los sábados. Y luego tenían otras costumbres, como no comer cerdo, quitar la landrecilla cuando despellejaban a los corderos con mucho cuidado, circuncidarse, claro, esto eran una serie de elementos que enseguida se les descubría. De hecho, los primeros procesos inquisitoriales que hay en Canarias, donde son quemados en la hoguera, son todos conversos, que habían llegado de la península, aquí siguen practicando sus ritos y se les descubren, claro, porque es que era muy fácil descubrirle su ascendencia. Sin embargo, yo creo que en este caso, aunque sean de origen converso, pero el hecho de que el padre de don Zoilo fuera hijo de un genovés, yo creo que hace que ellos realmente al final tengan una conversión de esta sincera. Sincera, sí, sí. Y bueno, y luego de ahí, pues nada, o sea, con don Zoilo llegó, no solamente llegó él, sino también llegó un hermano, Diego Ramírez, que se radica en Telde, ¿no? O sea, que eran las dos ramas importantes, ¿no? Y luego él tiene otra hermana, que es doña Juliana Ramírez, que es justamente la que tiene luego pues todos estos hijos que don Zoilo procuró en todo momento colocar bien dentro de la sociedad. Don Manuel, y claro, efectivamente, no todos los prebendados eran tan ricos como don Zoilo Ramírez, pero... Bueno, vamos a ver, don Zoilo Ramírez se hace rico por varias circunstancias, ¿no? O sea, primero, él llevaba en las venas el comercio y el negocio, porque era nieto de un mercader, pero además también su carrera meteórica, que llega a lo máximo que se podía aspirar dentro del Cabildo Catedral, como era ser deán. Claro, eso, a medida que se ascendía de categoría, se cobraba más. Además, don Zoilo cobraba muchas veces hasta 2 prebendas, porque a la vez que él fue canónigo, pues tuvo distintos cargos importantes. Fue maestrescuela, que era la persona encargada de la enseñanza dentro del Cabildo Catedral. Fue chantre, es decir, lo que quiere decir que sabía música, porque era el responsable de la capilla de música y de los niños cantores, ¿no? Y luego además fue mayordomo de la fábrica, es decir, fue don Zoilo el que se empeña en que se contrate a Martín de Narea, que era un maestro mayor de obra que procedía de Sevilla, pero que era vasco. Pero claro, es el que junto con Juan de Palacios, que Juan de Palacios era cántabro, pues es el que le infunde a nuestra catedral el que tenga un parecido sus naves, sus arcos, sus bóvedas con la Catedral de Sevilla. Claro, esto, y además no solamente viene Martín de Narea, sino también viene un sobrino suyo, que es Pedro, y que luego hay un hijo de Martín, que es Francisco de Escalona, que llegó nada más y nada menos que a ser maestre mayor de las obras de La Habana, con lo cual era una saga realmente de canteros, de grandes maestros, ¿no? Eran arquitectos canteros, hacían las dos cosas, dirigían, pero también conocían mucho lo de la labra, labrar la piedra. Además, aquí se encontraron con un camino abonado, porque Canarias es otra cosa, no, pero piedra, y para labrar, pues tiene muchas, ¿no? Y en todos los lugares. Y hablábamos antes, don Manuel, de un aspecto interesante que además usted estudió en su tesis doctoral, que no recuerdo mal, que era la esclavitud, ¿no? Sí. Y tanto Zoilo como su hermana, pues en general, toda la sociedad. Toda la sociedad, todo aquel que se preciara de tener los medios suficientes,
tenía un esclavo. Un esclavo, sí, sí, sí. La tenían los artesanos tenían esclavos que le ayudaban en sus talleres Sí, sí. a labrar la piedra, a curtir los cueros, es decir, bueno, Pero ¿cuál era el régimen? Pues claro, tendemos a ver la esclavitud, ¿no? Digamos, en ese formato, ¿no? Del látigo y de tal. ¿Cuál era, digamos, bueno, las relaciones sociales el reales régimen, aquí? el régimen era, ¿cómo se dice? Casi de un No, servicio. había un doble. Los trabajos duros estaban en los ingenios azucareros. Claro, Porque ahí claro, estaba, ahí allí, estaba. cuando los ingenios se ponían en marcha para producir el azúcar, es decir, lo que se conoce como la zafra, que empezaba aproximadamente por la Concepción, que era cuando se empezaba el corte de la caña de azúcar, y acababa por junio, claro, los esclavos trabajaban de sol a sol, Exacto. porque el ingenio no paraba de producir caldo y de producir el cristal que era el azúcar. Ese era un régimen bastante duro. Sin embargo, luego estaba el otro régimen, que era el régimen doméstico. Doméstico, sí, sí. En el régimen doméstico había de todo, ¿no? De todas maneras, claro, era un régimen donde los esclavos eran objetos. Eran objetos como, igualmente que tienes una cama, tenías un esclavo, Sí, sí, sí. con lo cual lo podías utilizar a tu antojo. Lo único que estaba prohibido era maltratarlo, aunque eso se lo saltaban Claro, a la eso torera es. los propietarios, y matarlo. Eso era, claro, de hecho hay algunos procesos de algún dueño de esclavos que lo mata. Claro, los que vivían en las casas, al final, si entraban muy niños o jóvenes en las casas como servicio doméstico, pues realmente llegaba a haber una cierta fraternidad, digamos, entre ellos. Tampoco debemos olvidar que la mayor parte de las esclavas que había en las casas eran objetos sexuales de sus dueños, ¿no? Por lo tanto, cuando uno a veces ve como historiador en los testamentos y empieza a ver en las disposiciones testamentarias que hace algún propietario y entonces empieza a decir a fulanito de tal, que nació en mi casa, que se ha criado en mi casa, le ruego a mis hijos que lo enseñen a leer y a escribir, que le pongan un oficio, que le den con qué vivir. Claro, uno dice, tanto amor, este es hijo. Claro, claro. Lo reconocido. que no podía Claro. decirlo, pero los deja, como se dice, Bien puesto. bien encaminados. Y don Zoilo, aunque esa circunstancia no se da, pero a todos los esclavos pues los libera. Incluso a uno lo había liberado, un tal Francisco, que dice, este lo he liberado, pero como es viejo no quiere irse de mi casa y se sigue manteniendo en ella, y ruego a mi sobrino pues que lo siga alimentando hasta el día de su muerte, ¿no? Pero claro, era un régimen doble. De hecho, cuando acaba lo que se llama la esclavitud de los ingenios, lo que queda en el 17, que sigue habiendo esclavitud, y en el 18, es una esclavitud doméstica. Doméstica, sí. ya. Sí, además era muy habitual. No, era muy habitual porque además los esclavos significaban un elemento de distinción social. Es decir, ir acompañado de una pléyade de esclavos en procesión a oír misa a la catedral o a cualquier parroquia, pues significaba que uno iba pues diciendo quién era en cada momento, claro. ¿no? Exactamente, sí, sí. Luego, don Manuel, la obra de don Zoilo Ramírez ya como deán, ¿no? ¿Qué aspectos más importantes él ya en su deanato, en sus años de deán o en sus años del Cabildo en general? ¿Cuál fue la obra? Bueno, vamos a ver, él era un personaje, primero, él fue uno de los que promovió la capilla de música, ¿no? O sea, fue otro de los que promovió la fábrica de la catedral, hasta el punto de que él se pelea, él llega, aunque no era un hombre muy litigioso, ni era un hombre mal hablado, ni tenía conflicto con los otros miembros del Cabildo Catedral, donde había conflicto, con espada. porque el Cabildo Catedral además estaba dividido en bandos, y él era un hombre que yo debía tener mano izquierda. También es verdad que tantos años dentro de la iglesia, pues yo creo que eso también es un aprendizaje muy importante. Con lo cual, a él se debe, pues por una parte eso, a la iglesia, o sea, impulsar la fábrica. Él muere, todavía no se abre lo que se llamó la primera iglesia, porque él muere antes, pero ya él la dejó encaminada en manos de Martín de Narea, ¿no? A la muerte de Martín, pues le sucede Pedro, que ya es el que culmina lo que se llama
la primera iglesia que no estaba terminada del todo, pero bueno, ya se podían celebrar oficios divinos en ella y además ya se habían creado una serie de capillas, como eran la propia de Don Zoilo o como eran, por ejemplo, la de San Gregorio, otras capillas, que si las personas que van a la catedral se observan, verán que las capillas que están con arcos góticos son más antiguas que el resto, porque están hechas en un tipo de cantería que difiere de la famosa cantería azul, ¿no? Es una cantería amarillenta, que era propia de las canteras de la zona de San Lorenzo, del Dragonal, y de allí de la zona de la Ollería, de esas zonas es de donde se traen los cantos para la construcción de la catedral. Y luego también el tema, y se preocupó también de la cátedra de gramática, o sea, de la enseñanza dentro del Cabildo. Yo creo que esas fueron sus aportaciones más importantes. Y luego, bueno, él se dedicaba a sus negocios, a adquirir un rico patrimonio. El edificio donde está hoy el Archivo Histórico Provincial, que todo el mundo se empeña en decir que es la casa de Viera, que efectivamente fue de Viera, porque Viera vivió allí, pero es la casa de Don Zoilo. Ajá. Don Zoilo fue el que construyó esa casa en la Plaza de Santa Ana. Y ahí se alojaron cuando todavía, después de 1599, en que el Palacio del Obispo es incendiado, se quedan en esa casa, porque él le deja esa casa al Cabildo Catedral para que las rentas que devenguen de esa casa se inviertan en las mandas que dejó y en su heredera, que era la Capilla de la Antigua, era su heredera. Sí, no, y es verdad, don Manuel, efectivamente todos vivían por ahí, porque justo enfrente está la de Luis de la Encina, que después también fue magistral del Cabildo y obispo de Arequipa después, ¿no? Sí, ahí estaba. Perú, ¿no? O sea, y ahí fue el primer cabildo permanente de Gran Canaria. O sea, es curioso, ¿no? Pero luego, ahora vamos a hablar un poquito de lo que era el Cabildo Catedral en sí, todas las funciones que había para el PR. Yo, de mis años de que estuve allí, porque me tocó también leerme aquellas actas, y me acuerdo que era el perrero, el barrendero, el pertiguero. Sí, claro, vamos a ver. Una cantidad de oficios, al margen de lo que eran los que gobernaban. Claro, luego tenía luego tenía una serie de oficios. Estaba el portero, estaba el perrero, estaba el pertiguero, estaba el campanero, estaba el relojero. Había una serie de oficios que además, curiosamente, el Cabildo Catedral compartía con otras instituciones. Por ejemplo, el reloj, el primitivo reloj, que era el reloj flamenco, que luego se llevaron los holandeses, pues tenía una persona dedicada a ese, que también se dedicaba a otro reloj que tenía el Cabildo secular, lo que era el propio ayuntamiento. El campanero que tenía allí, a la vez era sepulturero también, porque claro, no hay que olvidar que hasta el siglo XIX los cementerios eran las iglesias. Claro. Y eran las iglesias donde se enterraba. Y la única parroquia que existió en Las Palmas hasta el siglo XIX fue la del Sagrario, que estaba vinculada a la catedral. Es a partir del XIX, con la desamortización, cuando los conventos se convierten en parroquias, San Francisco, Santo Domingo y luego San Bernardo, es decir, lo que hoy conocemos como San Telmo, fueron las siguientes parroquias, y San Agustín, es decir, las parroquias que hay son las de los conventos. Al desamortizar los conventos, pues se convirtieron en parroquias. Con lo cual, estos cargos, y luego estaban otros cargos como eran, por ejemplo, el cuidador de la nieve, porque claro, también eran exquisitos en sus gustos, ¿no? Ellos hacían con las nieves que caían en la cumbre y que trasladaban, hicieron sus pozos en la nieve, pues tomaban sorbetes en verano en aquella época, con lo cual era un grupo social que podíamos llamar de la élite, ¿no? Lo que era los fuegos artificiales. Claro. Y aparte que tenían pues todo el boato y toda esta cuestión. Y también era la intelectualidad. Encerraban en sí mismos, pues muchas características, ¿no? Sí, y además don Manuel, efectivamente, y mandaban pedir a Sevilla, ellos tenían factores en Cádiz y en Sevilla, me acuerdo algunos, Retortillo, ese siempre estaba. Y mandaban pedir, por ejemplo, para la capilla de música, pues obras, y aquí siempre... Hombre, claro, Luis de Victoria, hay obras que los maestros de capilla fueron figuras muy destacadas, por ejemplo, algunos nacidos en las islas y otros no, porque muchas veces cuando no existían
maestros aquí, pues había que buscarlos en el interior, porque claro, el maestro de la capilla era el que enseñaba a los jóvenes a cantar, ¿no? Y bueno, hay varias obras de la capilla de la catedral que fue estudiada pues, por doña Lola de la Torre y luego por Lothar Sieme, donde han sido grabadas algunas partituras pues, de Pedro Gallardo, por ejemplo, de Ambrosio López, de unos famosos que no me acuerdo. Tomás Luis de Victoria, que también. También, y después hay otros famosos del 17 que no me sale ahora el nombre, que han sido también, digamos, grabadas musicalmente, pues sus composiciones, claro, ¿no? Lo que da una salían idea. en las fiestas del Claro, Corpus y en la fiesta de San Pedro Mártir, y hacían, ¿no? Sí. Y se hacían representaciones y también Sí, incluso sí, teatrales, claro, sí. las comedias de recibimiento. Las hacían tanto dentro de la catedral como incluso las hacían fuera. Fuera, claro, también, claro. Sí, el propio Cairasco hacía cuando venía un obispo, el obispo Rueda, pues le hizo su comedia de recibimiento, bueno, no solo comedias, eran obras teatrales, ¿no? O sea, es que era el centro realmente cultural de la isla, por lo menos hasta el siglo XVIII. Era el punto de referencia. Sí, claro, totalmente, ¿no? ¿Verdad, Manuel? Y luego pues, con personajes como Nicolás Eduardo, sí, claro. En fin, todo lo... Es que, claro, que si no entendemos el Cabildo Catedral, no se entiende la historia de la ciudad de Las Palmas ni de Gran Canaria. No se entiende. No, y además que el Cabildo Catedral y la presencia no tanto de la diócesis, de la catedral, como de la audiencia, como de la Inquisición, pues era lo que hacía que Las Palmas fuera reconocida como cabeza del archipiélago, ¿no? Claro. Puesto que reunía en sus solares pues todos los tribunales más importantes que tenían jurisdicción sobre todo el archipiélago, porque bueno, hoy la audiencia sigue estando, la sede principal estando en Las Palmas. Es verdad que luego la justicia se ha descentralizado como no podía ser de otra manera, claro. Pero por ejemplo la diócesis perduró en Gran Canaria hasta 1819, que gracias a la influencia de un tinerfeño, de Cristóbal Bencomo, que era confesor de Fernando VII, pues se consigue dividir la diócesis en dos, pero durante 4 siglos la diócesis estuvo radicada en Las Palmas. Sí, los Bencomo que también llevan una tradición en el Cabildo. Sí, sí, claro. Pero bueno, un apellido que tiene una resonancia, yo creo. No, porque tiene además también que ver con la población indígena. Claro, indígena, por eso lo digo, ¿no? Pero efectivamente, don Manuel, ha habido, ahora ya entrando un poco en lo que es la diócesis, ¿no? Ha habido obispos aquí muy interesantes, ¿eh? Muy interesantes y algunos con una vida un poco tormentosa. Un personaje interesantísimo es don Bartolomé García Jiménez y Rabadán, que su calle se llama... Sí. Nadie sabe de quién es esa calle, porque él se llamaba Bartolomé García Jiménez, Rabadán era el último apellido. Bueno, pues este obispo además es muy curioso porque cuando viene a Canarias destinado, pues sale de Cádiz y aparece en Puerto Rico. Y de retorno de Puerto Rico lo cogen unos piratas y lo llevan a la costa de África. Y de la costa de África vuelve aquí y ya desembarca en Tenerife y decide que de allí no sale. Claro, y convirtió... como para volver a salir, ¿no? Y convirtió la isla de Tenerife, momentáneamente, y la iglesia de la Concepción de la Laguna como la sede de su obispado. Pero fue un obispo muy interesante porque fue un obispo preabolicionista con respecto a los esclavos, porque Bartolomé García Jiménez pues, publicó una serie de edictos y de cartas a sus parroquias para que, bueno, primero buscaba que la administración de la iglesia pues, fuera impoluta, o sea, que no se acusara pues, a la iglesia de derrochadora, ¿no? Pero luego también desde el punto de vista social es un personaje interesante, ¿no? Otro personaje interesante es el canario don Manuel Verdugo, porque este es el que se da cuenta de la realidad de las islas con respecto a las parroquias, claro, porque hasta aquellos momentos las parroquias eran pocas parroquias. Ustedes imagínense, por ejemplo, la jurisdicción de Tejeda como parroquia abarcaba la aldea y Mogán, y para enterrarse había que ir desde la aldea hasta Tejeda, o sea, con lo cual, claro, la queja de los aldeanos y de los moganeros era que justamente que los cuerpos llegaban ya podridos a la iglesia y que los niños muchas veces en verano se morían en el trayecto, ¿no? Y él creó un plan beneficial muy interesante
para todo el archipiélago, que es el que crea las nuevas parroquias. Y justamente el plan beneficial de Verdugo es el origen de muchos de los municipios actuales, porque los municipios actuales, para quien no lo sepa, son de ayer. Los ayuntamientos que tenemos hoy en la isla, en Canarias, nacieron a partir de 1833. A partir de ahí, solo había un ayuntamiento en cada isla. ¿Y cuál fue el origen de estos ayuntamientos? La parroquia. Con lo cual, bueno, la parte de la iglesia fue un poco la que fundamentó, pues luego el nacimiento de unas administraciones laicas, ¿no? Como son los ayuntamientos. Sí, además Verdugo, si no recuerdo mal, don Manuel, fue el que también ordenó sacar los cuerpos y hacer unos cementerios Sí, en condiciones, porque sí. claro, era un obispo ilustrado, Sí. ¿no? No, y además hay una anécdota de Verdugo, bueno, que es interesante y también produce risa, ¿no? En Las Palmas hubo un puente un puente muy sólido, que se llamaba el Puente Verdugo, o sea, y eso duró hasta casi cuando yo era niño se hablaba del Puente Verdugo, ¿no? El Puente Verdugo, realmente, el obispo Verdugo se vio obligado a hacerlo, ¿no? Porque había un canónigo que era así, un chiscarabí, y convenció al pueblo diciéndole que el obispo Verdugo iba a hacer un puente, porque claro, los puentes que unían Vegueta con Triana continuamente se los llevaba en las avenidas que traía el barranco, ¿no? Y entonces, pues nada, animó a la gente, se fueron al barranco, y de la calle Nueva, que es lo que hoy es la calle Obispo Codina, pues para enlazar con lo que es lo que era la Plaza de los Remedios, que ahora se llama la Plaza de las Ranas, pues se llevó allí a la gente, a este canónigo se llamaba Francisco Bettencourt, y bueno, y hacen los cimientos, y nada, y entonces él le dice, vamos a darle las gracias al obispo. Se dirigen a la Plaza de Santa Ana y aclaman al obispo, y el obispo estaba dentro de su palacio y dice, ¿qué sucede? Y le dice, dicen que usted va a hacer un puente. Dice, ¿yo? Y entonces el Bettencourt, que había entrado, le dice, más vale que le diga que sí, porque si no, se lo comen. Y efectivamente, el obispo Verdugo hizo ese puente, el famoso puente de piedra, era el puente que hizo el obispo Verdugo. Sí, don Manuel, y ya para ir, vamos concluyendo, pero efectivamente aquí está recogida una parte, ¿no? Pero ciertamente la ciudad de Las Palmas o la isla de Gran Canaria en general ha tenido, y no solo representados en el Cabildo Catedral, sino incluso en la propia... Bueno, hay una serie de figuras extraordinarias, muy interesantes que realmente habría que ir a rescatar. Hay un personaje del cual solamente queda el apellido, que es Zurbarán, Agustín de Zurbarán. Zurbarán es la zona donde está el campus universitario hoy en día, ¿no? Agustín de Zurbarán llegó a Gran Canaria como oidor de la audiencia. Oidor era un juez, bueno, sí. Como oidor de la audiencia, pero había un gobernador al cual se le acusó de ciertas veleidades, y entonces los reyes encargaron a Agustín de Zurbarán que le hicieran la visita. Los gobernadores, cuando venían a las islas, que estaban 4 años, los reyes, para evitar corrupción, una cosa que, como ustedes verán, es tan antigua como el hombre, pero los mandatos tenían que ser solo de 4 años. A ver si alguien aprende se le da la luz. y se aplica el cuento. Y pasados los 4 años, se le enviaba un juez de residencia, que era el que tenía que hacer la visita. Estos jueces promulgaban un pregón para que todos aquellos que tuvieran quejas del comportamiento o del gobierno del gobernador acudieran, ¿no? Bueno, con eso se hacía un expediente, unos expedientes enormes, los juicios de residencia, de tal manera que si la persona salía bien parada del juicio, bueno, eso significaba que tenía carrera para continuar, pero no aquí, ¿eh? Sino se le hacía un nombramiento para otro lugar, o incluso muchos elegían irse a las Indias, porque claro. Allí tenía mayor facilidades para enriquecerse. Y a este hombre, a Agustín de Zurbarán, después de hacer la residencia, la corona lo nombra gobernador. Era un licenciado en leyes. Bueno, es un personaje interesantísimo, porque yo creo que el primer impulso que se le da a la ciudad de Las Palmas, desde el punto de vista de modernizar la ciudad,
de crear aquellos servicios necesarios. Fue Agustín de Zurbarán. Hace una serie de elementos, como es adoquina las calles, las empedra, crea fuentes, obliga a la limpieza y a la sanidad de las calles, dedica unos lugares donde hay que tirar la basura, es el que hermosea la plaza de Santa Ana, estableciendo en el propio centro de la plaza una fuente para abastecer a la población, hermosea lo que es la plaza que está, la plaza de las Ranas, la plaza de la ermita de los Remedios, o sea, con lo cual es un hombre que hace matadero, pescadería, o sea, lo que eran los servicios que tenía. Es un personaje que, bueno, que efectivamente hay autores que le dedican alguna, por ejemplo, el propio obispo Murga, en sus sinodales, lo llama gran patriota, cuando además Agustín de Zurbarán era vasco. Lo que pasa es que se casa con una hija de la tierra, que lo tenían prohibido porque los funcionarios que venían de fuera no podían casarse con mujeres de la tierra, por eso se prestaba a corruptelas, ¿no? A proteger a la familia de la mujer, a nombrarle cargos y tal. Él lo incumple, se casa con la hija de Juan de Ariñez, que era el escribano mayor del Cabildo, con Catalina de Mendoza. Y él hereda en dote, porque Ariñez le da en dote a su mujer, justamente las tierras que hoy se conocen como Zurbarán. Y por lo tanto digo que es un personaje también que merecería pues una biografía, porque es un personaje muy interesante en todos los ámbitos, ¿no? Y que luego además acabó en desgracia, porque bueno, no debía tener un carácter pues muy fácil, y claro, y eso pues le fue generando una serie de enemistades, y luego en la residencia que le hacen sale mal parado. Sí, luego, don Manuel, aparte de los que pasaron por aquí también, es decir, el obispo, por ejemplo, Luis de Virués, uno que se carteaba con Erasmo, Pedro Moya de Contreras, que luego fue en México, arzobispo de México y uno de los fundadores de la universidad. El propio Cámara y Murga, Fernando Vázquez de Arce, que además fueron obispos que hicieron sinodales, es decir, las sinodales era una preocupación justamente por la diócesis, por la administración de la diócesis, porque se llevaran bien, y además los obispos tenían la obligatoriedad de hacer lo que era la visita pastoral, que era recorrerse durante su mandato todas que no era fácil, don Manuel. No. Por ejemplo, el obispo Murga, cuando pasó de Temisa, que iba en una burra, y le dijeron que tenía que llegar a Tunte, que era la otra parroquia, se dio la vuelta. y mandó un vicario a que hiciera la visita, que él dice que no entraba en la fragosidad de aquel barranco. Claro, sí. Porque tenía miedo a que la burra lo desriscara, ¿no? Pero es verdad que efectivamente era una sociedad de Gran Canaria del siglo XVI con personajes como Próspero Casola, que lo ha estudiado usted ahora, Torriani, que era el hermano del famoso Juanelo Turriano, el inventor. O sea, es decir, aquí había una gente que realmente vale la pena, pero que los canarios no somos conscientes. Bueno. No, y hay que rescatar. Esperemos, por eso hay que irlo... A Don Zoilo, entre otros. Hay que irlo rescatando, ¿no? Sí. Pues don Manuel, se nos acaba el tiempo, esto es la televisión, desgraciadamente yo me pegaría otra hora con usted aquí hablando de todo esto, pero no podemos cansar a los televidentes o escuchantes. Muy bien, no, es verdad. Don Manuel, un placer tenerlo. Muy bien, aquí, muchas como gracias, siempre, la David. verdad, muy amable por atender la petición de Gran Canaria Televisión y de Prólogos en particular. Bueno, hasta la próxima, ya queda usted aquí emplazado en esta su casa. De acuerdo, muchas gracias. Muy bien, vamos concluyendo porque ya se nos ha acabado el tiempo y pues nada, muchísimas gracias por su atención. Ya saben, sigan viendo la programación de Gran Canaria Televisión y pues les emplazamos hasta la próxima semana en otro programa de su espacio para la literatura, los libros y la cultura en español en Gran Canaria Televisión en Prólogos. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene.